Para cuando Clara Whitaker terminó la 100ª pequeña depresión llena de barro, todos los agricultores que transitaban por el camino del condado ya tenían un nombre para lo que estaba haciendo. Se detenían junto a la cerca con los motores al ralentí, observando a una mujer con el barro hasta las rodillas. Y se reían, de esa forma en que muchos hombres se ríen cuando ya creen saber cómo terminará una historia. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. 6 meses después, esos mismos hombres permanecerían bajo la lluvia viendo cómo el agua recorría aquel campo siguiendo exactamente el orden que Clara había dibujado sobre un papel mucho antes de que apareciera la primera nube. Verían cómo la capa fértil de las tierras vecinas se abría en nuevas cicatrices mientras el terreno de Clara permanecía firme bajo la misma tormenta. Y el hombre que más se había burlado de ella sería el primero en llegar hasta su cerca, sombrero en mano, preguntándole cómo había sabido cuál de aquellos hoyos debía llenarse antes que los demás. Pero 6 meses antes, nada de eso había ocurrido todavía. Clara estaba de pie al borde del prado inferior con una pala apoyada sobre el hombro y un dolor de cabeza que llevaba 3 años instalado detrás de sus ojos. La finca de los Whitaker ocupaba poco más de 60 acres a las afueras de un pequeño pueblo de colinas. Era el tipo de lugar donde los asuntos de cualquiera viajaban más rápido que su propia camioneta. Clara se había hecho cargo de la granja 2 años antes, cuando su abuelo falleció. Y junto con la tierra heredó una hipoteca a la que poco le importaba si llovía o no. También heredó la responsabilidad de criar a su hija Lucía, de 15 años, tan despierta como ingeniosa y ya mucho más hábil con una cinta métrica que muchos hombres adultos, esos que preferían apoyarse en la cerca para repartir consejos que jamás habían seguido ellos mismos. El prado inferior ocupaba 32 acres de lo que alguna vez había sido la mejor tierra de toda la propiedad. Su abuelo solía decir con orgullo que, en sus mejores tiempos, cualquiera podía perder un perro entre el heno que crecía allí. Ese prado alimentaba el acuífero que tenía debajo. Mantenía el pequeño arroyo del borde de la propiedad con suficiente caudal como para escucharlo desde el porche durante las tardes tranquilas. También permitía que el ganado superara los peores días de julio, cuando todo lo demás en el condado ya se había vuelto marrón, seco y quebradizo. Pero aquello había quedado muy atrás. 3 años consecutivos de sequía habían transformado el prado en otra cosa. La capa superficial de la tierra se había endurecido hasta parecer vidrio en algunas zonas, un suelo tan compacto que se abría en largas grietas bajo las botas. Cuando finalmente llovía, y cada temporada lo hacía menos, el agua ya no penetraba la tierra. Simplemente corría. Resbalaba sobre aquella costra endurecida igual que el agua sobre el techo de un granero y desaparecía por 2 profundas cárcavas que se habían ido formando en la pendiente durante los últimos años. Eran tan profundas que Clara ya se había torcido un tobillo en una de ellas mientras caminaba distraída cargando un balde de alimento en cada mano. El arroyo al fondo de la propiedad permanecía seco casi todo el año. Solo llevaba agua durante unas pocas horas después de una tormenta fuerte antes de volver a quedarse en silencio. El pozo tardaba cada vez más en recuperarse después de llenar el bebedero del ganado. Las cuentas del alimento seguían aumentando porque el pastizal ya no producía lo que antes producía. Y para comienzos del verano, más de la mitad del prado ya tenía el color apagado de una cuerda vieja. Aquella primavera, Clara entró al banco del pueblo, el mismo edificio bajo de ladrillos donde su abuelo siempre entraba quitándose el sombrero antes siquiera de llegar al mostrador. Se sentó frente al escritorio de un ejecutivo llamado Ricardo Cruz, quien revisó sus papeles durante un largo rato antes de decir algo realmente útil. No le dijo que no directamente. Con ese tono cuidadosamente ensayado con el que los banqueros suelen disfrazar las malas noticias de preocupación, le explicó que el préstamo operativo que su abuelo había solicitado años atrás seguía siendo manejable siempre que el rebaño permaneciera en su tamaño actual y el pastizal resistiera toda la temporada. Pronunció esa última parte lentamente, como si ya sospechara que no ocurriría. Clara le dio las gracias y condujo de regreso a casa sujetando el volante con fuerza durante todo el camino, haciendo cálculos una y otra vez, igual que lo había hecho cientos de veces esa primavera. Si el prado seguía fallándole como durante los últimos 3 veranos,
no tendría una conversación difícil con el banco el año siguiente. La tendría antes de que las hojas empezaran siquiera a cambiar de color ese mismo otoño. El verdadero problema de Clara no era que hubiera dejado de llover. La lluvia seguía llegando. El problema era que, cuando llegaba, el campo ya no era capaz de retener una sola gota. Cada tormenta representaba una pequeña fortuna de agua atravesando su propiedad para terminar alimentando el arroyo de algún vecino sin dejarle ningún beneficio. Fue después de una fuerte tormenta de julio, de esas violentas que aparecen de repente y desaparecen igual de rápido, cuando Clara salió a recorrer el prado a la mañana siguiente y descubrió algo que había tenido delante cientos de veces sin verlo realmente. El agua no había corrido al azar. Había seguido líneas. 12, aproximadamente. Todas descendían por la pendiente desde la parte alta del terreno hacia el arroyo. Cada una era un surco poco profundo, desgastado durante años por el agua que insistía en recorrer siempre el mismo camino, igual que un sendero que aparece en un jardín simplemente porque alguien pasa por allí todos los días. Clara permaneció un buen rato en la parte alta de la ladera, sintiendo como las botas se hundían ligeramente en la tierra todavía húmeda mientras observaba aquellas 12 líneas. Si el agua siempre quería recorrer los mismos caminos, entonces tal vez luchar contra ella no era la solución. Quizá la solución consistía en ofrecerle lugares donde pudiera detenerse antes de seguir su recorrido. Aquella noche, sentada en la mesa de la cocina, abrió una vieja caja de documentos que su abuelo había dejado guardada. Sacó un antiguo plano de la propiedad, tan reseco por los dobleces que casi se deshacía entre sus manos. La tinta había adquirido un tono parecido al óxido. Aún así, el prado inferior seguía identificado con claridad gracias a la cuidadosa caligrafía del antiguo agrimensor. Prado de filtración. Clara permaneció largo rato mirando ese nombre. No decía pastizal inferior. Tampoco decía campo del arroyo. Decía prado de filtración. Alguien había bautizado ese lugar conociendo perfectamente aquella tierra. Alguien sabía que, tiempo atrás, el agua permanecía muy cerca de la superficie. Sabía que existían pequeños rincones húmedos repartidos por todo el terreno que nunca llegaban a secarse por completo, ni siquiera durante los años más difíciles. A la mañana siguiente salió a recorrer la vieja cerca que nadie se había molestado en reparar desde hacía años. Encontró lo que buscaba casi sin esfuerzo. Alrededor de varios postes antiguos, la tierra tenía un color más oscuro que el resto del campo. También descubrió restos secos y quebradizos de antiguos juncos enterrados apenas unos centímetros bajo la superficie. Y encontró finas capas de arcilla que no se parecían en nada a la costra agrietada y endurecida por el sol que cubría el resto del prado. Aquella tierra había retenido pequeñas bolsas de agua. No un estanque, no un pantano, sino decenas de pequeños humedales que se habían ido secando uno tras otro a medida que los años se volvían más áridos. Y nadie se había detenido jamás a preguntarse por qué. Todo aquello no le decía a Clara exactamente cómo recuperar el terreno. Lo único que tenía era una pala, 12 líneas naturales de escorrentía bien visibles y la firme intuición de que, si el agua de lluvia siempre quería seguir esos mismos caminos, quizá podía colocar algo en medio para frenarla. Al principio, su razonamiento era tan simple como podía ser. Si el agua se escapa de este campo, entonces cavaré suficientes hoyos delante de ella para que tenga donde detenerse. Pero había otro número oculto detrás de todo aquello. Uno que Clara no mencionó en voz alta a nadie, ni siquiera a Lucía al principio. El Banco del Pueblo ya le había enviado una carta ese mismo año preguntando por el préstamo operativo que su abuelo había solicitado antes de morir. No era una deuda enorme, pero sí lo bastante importante como para que una sola mala temporada pudiera cambiarlo todo. Si el prado no conseguía alimentar al ganado durante otro verano sin tener que comprar alimento extra a los elevados precios de la estación, Clara tendría que vender parte del rebaño antes del invierno. Y tendría que hacerlo justo en el peor momento posible, al mismo tiempo que todos los demás ganaderos del condado, cuando el mercado se llenaba de animales en venta y los precios caían por los suelos. Aquello no era un miedo lejano. Era una decisión con fecha marcada en el calendario.
y estuvo presente detrás de cada palada de tierra que Clara removió durante todo aquel verano, aunque nunca lo dijera en voz alta. Comenzó el primer hoyo un martes por la mañana, antes de que el sol terminara de asomar por la cresta de la colina. Clavó la primera estaca en la parte más alta de la pendiente, justo donde nacía la más pronunciada de las 12 líneas de drenaje, la misma por donde había bajado la mayor cantidad de agua durante la tormenta de julio. Se arrodilló, apoyó la palma de la mano sobre el suelo resquebrajado y sintió lo duro que estaba. Era casi como tocar una acera de cemento. Los primeros golpes de la pala apenas consiguieron romper la costra. Tuvo que apoyar todo el peso de su cuerpo sobre la hoja para que empezara a penetrar. Cuando finalmente terminó una pequeña depresión ovalada de apenas unos metros de ancho, el sudor ya le había empapado la espalda de la camisa, aunque el sol todavía no había salido por completo. Modeló los bordes con una pendiente suave, tal como una vez había leído en un viejo folleto sobre conservación del suelo que encontró entre los papeles de su abuelo. Lo bastante ancha y poco profunda para que ningún animal pudiera lastimarse al atravesarla. Cuando dio un paso atrás para observarla, no parecía gran cosa. Solo una depresión poco profunda y bastante fea en medio de un terreno muerto. Pero era la primera. Y todo lo que vino después comenzó exactamente allí. No tenía dinero para alquilar maquinaria pesada. Apenas le alcanzaba para comprar diésel. Lo que sí tenía era una pala de mango largo con la empuñadura envuelta en cinta adhesiva. Un pico que había pertenecido a su abuelo. Una carretilla con una rueda floja que chirriaba en cada recorrido. Un viejo tractor rojo, descolorido por el sol, que arrancaba al tercer intento si uno tenía paciencia. Una cuchilla niveladora desgastada instalada en la parte trasera del tractor. Y una pequeña cuchara de arrastre prestada por un vecino de 2 granjas más allá que no iba a utilizarla aquella temporada. También tenía estacas de madera y un rollo de cordel. Un pequeño nivel de burbuja. Y un nivel de agua casero construido con un tramo de manguera transparente. Solo había que llenarla de agua, levantar ambos extremos y dejar que el agua se estabilizara a la misma altura en ambos lados, sin importar cómo fuera el terreno entre ellos. Era un truco antiguo. No costaba nada. Y funcionaba. Pero, sobre todo, tenía el cuaderno de Lucía. Un sencillo cuaderno de espiral que terminaría siendo mucho más importante de lo que cualquiera habría imaginado. Los primeros 18 hoyos los excavó casi por completo a mano. Cada mañana recorría el campo antes de que llegara el calor intenso. Clavaba una estaca donde quería trabajar. Y comenzaba a mover tierra con la pala. Poco a poco ensanchaba cada hueco hasta darle una forma ovalada, inclinando suavemente los bordes para que ningún animal pudiera quedar atrapado o lastimarse. No estaba construyendo estanques. Estaba tallando grandes platos poco profundos sobre la tierra. La mayoría medían entre 5 y 10 pies de ancho y tenían una profundidad de entre 10 y 24 pulgadas. Nunca más que eso. Lo bastante suaves para que incluso un ternero pudiera atravesarlos caminando sin dificultad. Más adelante comenzó a utilizar primero el tractor. Arrastraba la cuchilla sobre el lugar marcado para romper la costra más endurecida y después terminaba el trabajo a mano. Nivelaba el borde inferior. Compactaba bien los laterales. Y se aseguraba de que ninguna pendiente fuera tan pronunciada como para derrumbarse cuando recibiera agua por primera vez. Era un trabajo lento. Era un trabajo agotador. Las manos se le llenaron de ampollas. Después aparecieron los callos. Y más tarde surgieron nuevas ampollas en lugares donde los callos todavía no habían alcanzado a proteger la piel. Pero aquello significaba que nadie que pasara por el camino del condado podría decir que simplemente había pasado una máquina por encima del terreno y se había ido a casa. Cada uno de aquellos hoyos llevaba impresas las marcas de sus propias manos. Los distribuyó siguiendo las 12 líneas naturales de escorrentía que había descubierto después de la tormenta de julio. Entre 8 y 12 depresiones en cada línea, como si fueran cuentas ensartadas en un collar. Siempre avanzando desde la parte alta del prado hacia el arroyo. La parte central del trabajo, desde aproximadamente el hoyo número 20 hasta el 90,
fue la etapa que nadie veía realmente desde el camino. Porque no tenía nada de espectacular. Y tampoco era rápida. Era simplemente Clara saliendo cada amanecer con la misma pala. La misma carretilla. La misma rueda chirriante. Avanzando lentamente por una línea de nivel para después empezar la siguiente. Día tras día. Durante semanas que terminaron mezclándose unas con otras. Semanas de manos llenas de ampollas. Cuello quemado por el sol. Y tierra incrustada bajo las uñas que nunca terminaba de desaparecer, ni siquiera los domingos. Algunas mañanas, Lucía salía antes de ir a la escuela para ayudar a colocar las estacas antes de que llegara el autobús. Algunas tardes, Clara seguía trabajando hasta que apenas podía distinguir la pala frente a ella. Entraba en casa mucho después del anochecer, oliendo a barro y sudor. Demasiado cansada para hacer otra cosa que comer algo de pie junto a la encimera antes de dejarse caer en la cama. Durante todo ese tiempo no hubo ningún gran momento decisivo. Solo la lenta y poco glamorosa suma de un hoyo que se convertía en 2. 2 que se convertían en 10. 10 que se convertían en 40. Ese tipo de progreso que solo existe si alguien lo está contando. Y precisamente por eso el cuaderno de Lucía era tan importante. Cuando la cuchilla trasera del tractor ya había dejado una marca visible en el terreno de tantas veces que Clara la había arrastrado para romper la costra endurecida, el prado había pasado de ser 32 acres de hierba muerta a 32 acres de hierba muerta con 120 cicatrices. Y todavía no había caído una sola lluvia que demostrara si todo aquel esfuerzo había valido la pena. Fue entonces cuando las camionetas comenzaron a reducir la velocidad al pasar. Héctor Brice cultivaba el campo vecino junto al camino del condado. Y Héctor Brice tenía una opinión sobre absolutamente todo lo que ocurría en tierras ajenas, que en realidad era casi todo lo que sucedía en aquel condado. Fue el primero en detener su camioneta junto a la cerca para observar con atención. «Está construyendo bebederos para mosquitos», dijo al hombre que viajaba con él aquella tarde. Lo dijo lo bastante alto para que Clara pudiera escucharlo a más de 60 metros de distancia. Al terminar la semana parecía que medio condado pasaba lentamente por allí solo para contar los hoyos en voz alta. Alguien empezó a llamar a la propiedad la Granja de los Estanques. Y el nombre se propagó con rapidez, como suelen hacerlo los apodos en los pueblos pequeños donde hay pocas cosas nuevas de las que hablar. Un hombre se apoyó sobre su propia cerca y le dijo directamente a Clara que jamás produciría un buen fardo de heno en un campo lleno de bañeras. Otro le gritó desde la ventanilla de su camioneta que su nuevo negocio serían las ranas y que estaría encantado de comprarle el primer lote a buen precio. Una tarde, Lucía regresó de la escuela y le preguntó a su madre, sin demasiado dramatismo en la voz: «¿Por qué todos dicen que nuestra granja huele como un pantano?» Todavía no olía a nada. Seguía siendo, en su mayor parte, tierra seca y agrietada salpicada de hoyos recién excavados. Pero la historia ya iba mucho más rápido que la realidad. Como siempre ocurre en los pueblos pequeños. Para la tercera semana, las bromas ya se habían convertido en un chiste permanente que perseguía a Clara por todo el pueblo. En la tienda de alimentos para ganado, un empleado le preguntó con toda seriedad si quería que junto con el pedido habitual le enviaran también unos pececillos para sus estanques. Después del servicio religioso, una anciana le acarició la mano con demasiada delicadeza y le preguntó, con ese tono reservado para quienes todos creen que están pasando un mal momento, si estaba logrando salir adelante sola desde la muerte de su abuelo. Daniel Aranda, que criaba unas 40 cabezas de ganado 2 caminos más allá, reducía la velocidad cada vez que pasaba frente a la cerca. Bajaba apenas la ventanilla y gritaba un nuevo conteo. «Ya van 71, Clara. ¿Piensas criar peces en los más profundos?» Roberto Cárdenas, que casi siempre trabajaba junto a Héctor, comenzó a llamar a toda la operación el Parque Acuático Whitaker cada vez que alguien mencionaba el tema en la cooperativa. La primera vez provocó tantas risas que nunca volvió a dejar de usar ese nombre. Clara escuchó todas y cada una de aquellas bromas. Y dejó pasar casi todas sin responder. Porque discutir con un chiste solo consigue hacerlo más fuerte.
Lo único que no dejó pasar fue el día en que escuchó a Héctor decirle muy serio a un agricultor joven que aquel sistema iba a criar suficientes mosquitos como para llevarse el ganado de 3 condados enteros. Aquella vez sí respondió, con calma, sin alterar la voz, de pie junto a su propia cerca, con la pala todavía en la mano. Cuando quieras puedes venir a contar el agua estancada tú mismo, Héctor. Trae un frasco. Él nunca aceptó la invitación. Nadie lo hizo. Pero fue la primera vez en todo el verano que Clara respondió. Y, curiosamente, haberlo dicho con tanta tranquilidad hizo que el resto de las burlas resultaran mucho más fáciles de soportar. Después de aquello dejó de discutir. No tenía tiempo para hacerlo. Y, siendo completamente sincera consigo misma, tampoco estaba totalmente segura de que los demás estuvieran equivocados. En lugar de eso, asignó un número a cada uno de los 120 hoyos. Y abrió una página distinta para cada uno en el cuaderno de Lucía. Ubicación. Ancho. Profundidad. Tiempo que tardaba en llenarse después de una lluvia. Tiempo que retenía el agua antes de infiltrarse o secarse. Cómo crecían el pasto y las malas hierbas alrededor una semana más tarde. No era un trabajo emocionante. Y desde luego no iba a ayudarla a ganar ninguna discusión en la tienda de alimentos. Pero significaba que, cuando las cosas empezaran a salir mal, y estaban a punto de salir mal muy deprisa, Clara sabría exactamente qué había ocurrido. Y exactamente dónde. Había un número escondido detrás de todo aquello que importaba mucho más que cualquiera de las bromas. Era el mismo número en el que Clara pensaba cada noche antes de quedarse dormida. Si el prado no lograba alimentar al ganado durante otro verano seco, tendría que vender parte del rebaño antes del invierno. Y tendría que hacerlo justamente en la peor época del año, cuando todos los demás ganaderos del condado estuvieran tomando la misma decisión y los precios cayeran al mínimo. Aquello no era una posibilidad lejana. Era una decisión con fecha de vencimiento. Una decisión que llegaría tarde o temprano, quisiera el prado colaborar o no. Y estuvo presente detrás de cada palada de tierra que Clara movió durante todo aquel verano. La primera lluvia decente llegó aproximadamente 3 semanas después de terminar el hoyo número 120. Ni siquiera fue una gran tormenta. Solo una lluvia constante durante la noche que dejó el suelo oscuro a la mañana siguiente. Clara salió al amanecer. Permaneció inmóvil durante un largo momento. Y sintió algo muy parecido al alivio oprimiéndole el pecho. Casi todos los hoyos repartidos a lo largo de las 12 líneas habían retenido agua. Pequeñas pozas poco profundas y llenas de barro salpicaban la pendiente, reflejando la luz de la mañana como 120 pequeños espejos sobre un terreno muerto. Durante unos 3 días, Clara creyó que había encontrado la solución. Entonces comenzaron los problemas. Uno detrás de otro. Más rápido de lo que podía resolverlos. 31 de los hoyos perdieron casi toda el agua en apenas unos días. El agua desaparecía por profundas grietas de la arcilla como si alguien hubiera quitado un tapón oculto bajo el suelo. 14 hoyos sufrieron derrumbes en uno de sus bordes. Aquellas pequeñas depresiones perfectamente formadas se convirtieron de la noche a la mañana en huecos deformes y desiguales. 9 desarrollaron una fina película verdosa sobre la superficie en menos de una semana. Agua inmóvil. Sin circulación. Sin movimiento. En varios de los hoyos más bajos comenzaron a aparecer larvas de mosquito agitándose justo bajo la superficie. Era exactamente la broma que Héctor había estado esperando todo el verano. Pero aquello ni siquiera era lo peor. Durante una segunda lluvia, mucho más pequeña, varios de los hoyos situados en la parte alta rebosaron en la dirección equivocada. El agua cargada de barro cayó directamente sobre los hoyos inferiores y los cubrió de sedimentos. 2 depresiones cercanas al final de una de las líneas terminaron uniéndose por completo cuando el muro de tierra que las separaba cedió. Se transformaron en una sola masa informe de barro estancado. Sin bordes definidos. Del tipo donde una persona podía hundir una bota y perderla. Y entonces apareció el verdadero problema.
Un pequeño dique de tierra situado al final de una de las líneas de drenaje se abrió por completo durante una lluvia bastante moderada. Ni siquiera era una tormenta fuerte. El agua embarrada salió directamente del campo de Clara y terminó sobre el camino del condado. Héctor no dejó escapar la oportunidad. La granja de mosquitos se está escapando. Repitió toda aquella semana en la tienda de alimentos. Y cada vez provocaba carcajadas. Pero la situación dejó de tener gracia muy rápidamente. La cuadrilla de mantenimiento del condado acudió al lugar y dejó una advertencia clavada en el poste del buzón de Clara. Si durante la siguiente tormenta el barro volvía a llegar al camino, le informaron que podrían obligarla a desmontar por completo todo el sistema. Aquello ya no era un simple rumor que viajaba de una cerca a otra. Ahora había una fecha límite real, impuesta por una autoridad de verdad, que se sumaba a la hipoteca, a las facturas del alimento para el ganado y a las reses que quizá tendría que vender. A la mañana siguiente de recibir la advertencia del condado, Clara recorrió el campo hoyo por hoyo. Lucía caminaba detrás de ella con el cuaderno abierto, diciendo los números mientras su madre avanzaba por cada una de las 12 líneas de drenaje. Hoyo 14. Agrietado de lado a lado. Vacío. Hoyo 22. El borde de abajo desapareció. Todo el barro se deslizó pendiente abajo. Hoyos 41 y 42. Se unieron en un solo charco sin forma. Ya empiezan a crecer juncos alrededor. Hoyo 67. Agua verde. Estancada. Y con un olor que a Clara no le gustó en absoluto. Cuando terminaron de recorrer todo el prado, Lucía había llenado 4 páginas completas. Ninguna de las dos habló mucho durante el camino de regreso a la casa. Aquella tarde, Clara se sentó en el porche con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Pasó lentamente las páginas llenas de números. Todos parecían señalar la misma verdad incómoda. Había excavado 120 hoyos. Pero todavía no había construido un sistema. Rosa Calder tenía 73 años. Llevaba toda una vida dedicada a la conservación de suelos y recursos hídricos antes de jubilarse. Había trabajado durante décadas en uno de esos discretos organismos públicos que jamás hacen rica a una persona, pero que enseñan muchísimo más sobre cómo se comporta realmente la tierra que muchas carreras universitarias. Era de estatura media. Delgada. Aunque todavía conservaba una fuerza evidente en los hombros y los antebrazos. Su piel tenía ese tono marrón uniforme que solo adquieren quienes pasan la mayor parte de su vida trabajando al aire libre. Sus ojos, de un gris azulado muy claro, parecían no pasar por alto absolutamente nada. Su cabello era completamente plateado y lo llevaba corto, práctico. Vestía una vieja chaqueta verde oscuro de campo sobre una camisa de cuadros color crema. Pantalones resistentes de lona marrón. Y unas pesadas botas que claramente habían recorrido más campos de los que la mayoría de las personas recorrería en toda su vida. En el bolsillo del pecho llevaba una pequeña regla metálica. También un viejo metro plegable. Un tramo de manguera transparente para usar como nivel de agua. Una sonda metálica para analizar el suelo. Y una gastada bolsa de lona que también parecía haber vivido tiempos mejores. Un vecino que conocía a Rosa desde hacía años decidió llamarla cuando escuchó que el barro había llegado hasta el camino del condado. Ella apareció una mañana sin previo aviso. Conducía una camioneta todavía más vieja que el tractor de Clara. No comenzó observando los hoyos. Comenzó observando el terreno. 100 hoyos pueden perder el agua con la misma facilidad que un solo campo, dijo mientras permanecía junto a la cerca con las manos en los bolsillos de la chaqueta, estudiando la pendiente igual que un médico observa una radiografía antes de hablar del tratamiento. Lo importante es saber a dónde irá el siguiente litro de agua. Aquella mañana Clara la acompañó por todo el prado. Rosa examinó cuidadosamente la inclinación natural del terreno. Observó las antiguas líneas de drenaje. Los restos secos de juncos enterrados cerca de los postes. Introdujo la sonda metálica en distintos puntos para comprobar el grosor de la capa de arcilla. Recorrió las 2 cárcavas de erosión de principio a fin sin decir casi una palabra.
En cada hoyo medía la diferencia de altura entre el borde superior de uno y el siguiente situado pendiente abajo. Después anotaba pequeños apuntes en un viejo cuaderno que parecía haber sobrevivido a una guerra. A primeras horas de la tarde ya tenía la respuesta. Aquí tienes 12 bandas naturales de nivel que recorren toda la ladera, le explicó a Clara. Cualquiera puede verlas después de una tormenta. Pero tú construiste estos hoyos a lo largo de esas líneas sin relacionarlos realmente entre sí. Señaló varios con el dedo. Algunos quedaron más altos que los siguientes. Otros demasiado bajos. Ninguno tiene un punto de salida controlado para el exceso de agua cuando se llena. Hizo una pausa. Así que cuando una tormenta supera la capacidad de uno de ellos, el agua rompe exactamente por el punto más débil. Ahí nacen los derrumbes. Y también el barro que terminó en el camino del condado. Rosa se agachó junto al borde del hoyo número 14, el mismo que Lucía había señalado esa mañana. Hundió 2 dedos en la pared derrumbada. Este no era un mal hoyo, dijo casi para sí misma. Simplemente nunca tuvo una función. Miró la tierra desmoronada. El agua entró, no encontró una salida prevista y terminó escapando por donde le resultó más fácil. Como hace cualquier cosa cuando nadie le marca un camino. Se levantó. Se limpió la mano en el pantalón. Caminó unos 6 metros más abajo, hasta donde 2 hoyos se habían unido formando aquella masa informe de barro. Lo observó durante largo rato. Sin decir nada. Finalmente negó levemente con la cabeza y siguió caminando. Al final de una de las líneas de drenaje, cerca del lugar donde el barro había alcanzado el camino, Rosa le pidió a Clara que sostuviera uno de los extremos de la manguera transparente mientras ella comprobaba la altura de cada punto de desbordamiento. Descubrió que 4 de las 12 líneas subían ligeramente en algunos tramos. Apenas unos pocos centímetros. Pero era suficiente. Cuando el agua encontraba ese pequeño desnivel no podía continuar. Retrocedía. Y terminaba rompiendo el muro más débil que encontraba. Rosa marcó cada uno de esos lugares con una cinta de topografía y continuó avanzando. Pasó buena parte de aquella primera tarde sentada sobre un balde volcado en la parte alta de la pendiente, con el cuaderno abierto sobre las piernas. Dibujó el campo completamente a mano, como había aprendido décadas atrás, cuando todavía no tenía una camioneta lo bastante fiable para transportar equipos de medición. Trazó las 12 curvas de nivel como líneas paralelas. Representó cada hoyo con un pequeño círculo. Después unió aquellos que parecían alinearse naturalmente. Cuando terminó, giró el cuaderno hacia Clara. Más de la mitad de los círculos no coincidían con sus vecinos. Algunos estaban una curva de nivel completa más arriba o más abajo de donde deberían haber estado. Aquello no era un plano del que pudiera construirse un sistema. Era un conjunto desordenado de elementos. Algo que resultaba evidente en el papel aunque no lo fuera caminando todos los días por el mismo lugar. «Tienes muy buenos instintos», le dijo Rosa mientras daba unos golpecitos sobre el dibujo. «Descubriste por ti sola el camino que sigue el agua». Sonrió apenas. «Sin formación. Sin herramientas importantes. Eso ya tiene mucho mérito». Luego añadió. «Pero los instintos solo resuelven el 10% de un trabajo como este. El resto depende de las mediciones. Y las mediciones no saben cuántas ampollas tienes en las manos ni cuánto esfuerzo has hecho». Clara le preguntó directamente qué debía cambiar. Rosa permaneció un largo momento observando el prado antes de responder. «No construiste 120 estanques. Construiste 120 accidentes esperando a que la misma tormenta los hiciera fallar. Lo que necesitas es un solo sistema formado por 120 piezas. Y que cada una sepa exactamente hacia dónde debe enviar el agua sobrante». Durante las semanas siguientes, Rosa recorrió aquel campo casi todos los días. Clara y Lucía trabajaban con ella desde el amanecer hasta que el calor hacía imposible continuar. Lo primero que Rosa exigió fue crear un punto de desbordamiento controlado en cada hoyo. En uno de los lados rebajaron el borde algunos centímetros.
Compactaron esa parte con cuidado. Y colocaron piedras planas de río sobre la arcilla húmeda para protegerla de la erosión. Todo el resto del borde permanecía más alto. Así, cuando el agua alcanzaba el nivel máximo, solo tenía una salida segura. Ya no podía abrirse paso por cualquier parte. Bajo la supervisión de Rosa, Clara rebajó 4 pulgadas uno de los bordes del primer hoyo. Lo compactó utilizando la parte trasera de la pala. Después fue incrustando piedras de río una por una hasta formar un pequeño vertedero firme. Todo el resto del borde quedó exactamente 4 pulgadas más alto. De ese modo, cuando llegara el momento, el agua solo tendría una dirección posible. Lo segundo fue conectar todos los hoyos de cada una de las 12 líneas mediante pequeños canales poco profundos revestidos con piedra. Así, el agua en movimiento ya no podía abrir nuevas cárcavas. Cuando el primer hoyo de una línea se llenaba, el agua rebosaba suavemente sobre el vertedero de piedra. Recorría el pequeño canal. Entraba en el siguiente hoyo. Después en el siguiente. Y luego en otro más. Cada uno reducía un poco más la velocidad del agua antes de que ésta alcanzara la parte baja del terreno. Rosa insistía mucho en algo que Clara jamás había considerado. No todos los hoyos debían construirse igual. Algunos, especialmente los situados sobre suelos más ligeros y arenosos, debían ser poco profundos. Su función era llenarse rápidamente después de la lluvia y permitir que el agua se infiltrara en 1 o 2 días. No estaban destinados a retener agua. Estaban diseñados para alimentar directamente la humedad del suelo y las raíces. Otros, especialmente los excavados sobre arcillas más pesadas, debían ser más profundos y compactos. Su misión consistía en conservar el agua durante más tiempo. Servir de refugio para insectos, ranas y, con el tiempo, proporcionar también agua al ganado durante las semanas más secas de agosto. En los hoyos sobre arcilla pesada, Rosa enseñó a Clara y a Lucía cómo compactar correctamente el fondo. Colocaban capas sucesivas de arcilla húmeda. Pasaban lentamente la rueda trasera del tractor una y otra vez. Compactaban los bordes manualmente con la parte plana de la pala. Y terminaban cubriendo el fondo con una fina capa de materia orgánica para sellarlo mejor. En cambio, allí donde el suelo era demasiado suelto y arenoso para retener agua, dejaron de luchar contra él. Esos lugares pasaron a convertirse en puntos de infiltración rápida. El agua penetraba enseguida en el subsuelo. Y cumplía una función mucho más útil que intentar formar una poza imposible de mantener. Hubo un sábado especialmente largo que Clara jamás olvidó. Rosa las hizo comenzar antes del amanecer. Trabajaron toda la cuarta curva de nivel, desde la parte superior hasta abajo. 6 hoyos consecutivos. Construyeron vertederos. Colocaron piedras. Comprobaron la altura de cada uno con la manguera niveladora antes de continuar con el siguiente. Al mediodía terminaron toda la línea. En lugar de esperar una lluvia que quizá tardaría una semana, Rosa les pidió traer baldes de agua desde el depósito del ganado. Querían comprobar el funcionamiento de inmediato. Clara y Lucía subieron un balde tras otro hasta el primer hoyo. Vertieron el agua lentamente. Las 3 permanecieron en silencio observando. El agua subió. Rebosó suavemente por el primer vertedero de piedra. Recorrió el pequeño canal. Llenó el segundo hoyo. Volvió a rebosar. Y siguió descendiendo exactamente como debía hacerlo. 6 hoyos funcionando como los eslabones de una única cadena. No como 6 errores independientes esperando una tormenta. Nadie dijo nada. Rosa simplemente asintió una vez. Recogió su bolsa. Y caminó hacia la siguiente línea para comenzar a marcarla. Pero Clara permaneció allí un momento más. Observando cómo unos simples baldes de agua hacían exactamente lo que había intentado conseguir con la lluvia durante todo el verano. Y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que algo dentro de su pecho empezaba a relajarse. Plantaron los bordes con juncos nativos. También sembraron un trébol rastrero capaz de sujetar firmemente la tierra con sus raíces.
y gramíneas autóctonas de raíces profundas que soportaban bien la humedad sin convertir todo el prado en un enorme pantano de espadañas. Rosa también fue muy clara con eso. No todos los hoyos debían transformarse en humedales. La mayoría solo necesitaba un borde verde y vivo que mantuviera la tierra unida frente a la siguiente lluvia intensa. Los problemas de agua estancada y mosquitos comenzaron a desaparecer poco a poco. No gracias a una única solución, sino mediante muchas pequeñas mejoras acumuladas unas sobre otras. Clara rellenó las pequeñas depresiones más cálidas y estancadas que no aportaban nada al funcionamiento del sistema. Retiró restos orgánicos que se estaban pudriendo dentro de algunos hoyos. Mantuvo despejados los canales de desbordamiento para que el agua siguiera circulando. Y continuó creando hoyos de distintas profundidades. Así ninguno se comportaba exactamente igual. Y ninguna pequeña poza cálida permanecía inmóvil el tiempo suficiente para favorecer la reproducción masiva de mosquitos. Al cabo de un par de semanas empezaron a aparecer ranas y libélulas por sí solas. Clara jamás afirmó que aquellos animales hubieran eliminado todos los mosquitos de la propiedad, porque sabía que no era cierto. Y nunca decía algo que pudiera ser desmentido más tarde por algún vecino. Lo que sí era verdad era que un sistema de agua en movimiento y con profundidades variadas ofrecía muchas menos condiciones favorables para que los mosquitos prosperaran. Al principio, Lucía había sido simplemente una ayudante que transportaba baldes y piedras. Pero todo cambió cuando llegó Rosa. Incluso antes de conocerla, Lucía ya numeraba cada hoyo. Anotaba cuánto tardaban en llenarse. Marcaba cuáles se derrumbaban. Y fotografiaba cada fallo con el viejo teléfono de su madre para dejar constancia exacta de lo ocurrido. Cuando Rosa empezó a trabajar junto a ellas, su papel creció muchísimo más. Construyó un sencillo nivel en forma de A utilizando 2 tablas viejas y una plomada. La misma herramienta que los agrimensores llevan siglos utilizando para comprobar si un terreno sube o baja. Aprendió a manejar el nivel de agua hecho con la manguera para comprobar la altura exacta de cada vertedero y asegurarse de que ningún hoyo estuviera más bajo de lo previsto. Después de cada tormenta registraba la cantidad de lluvia. Anotaba cuánto tardaba cada hoyo en vaciarse. Y comenzó a medir la humedad del suelo a distintas profundidades utilizando una sonda que Rosa le dejó prestada. También llevaba un registro de la actividad de los mosquitos. Y comparaba cómo respondía el pasto alrededor de los hoyos frente a las zonas secas donde nunca se había excavado nada. Al finalizar aquel verano, Lucía ya era capaz de situarse frente a un terreno completamente desconocido y dibujar aproximadamente dónde debería instalarse un sistema como aquel. Solo observando la pendiente. Y leyendo con sus propios ojos el recorrido natural del agua. Exactamente igual que Rosa le había enseñado. Aunque nunca llegara a sentarla para darle una lección formal. Rosa también propuso algo que Clara jamás habría imaginado por sí sola. Dividir el prado inferior en 3 zonas claramente diferenciadas. Así podrían comparar resultados reales en lugar de limitarse a tener la sensación de que el trabajo estaba funcionando. La primera zona incluía el nuevo sistema completo. Hoyos conectados por curvas de nivel. Vertederos controlados. Canales revestidos con piedra. Bordes vegetados. Todo funcionando como Rosa lo había diseñado. La segunda zona conservó algunos de los hoyos originales exactamente igual que habían sido excavados al principio. A propósito. Solo para compararlos. Y esa zona siguió perdiendo bordes. Siguió llenándose de barro con rapidez. Y siguió perdiendo agua de forma irregular. Exactamente igual que antes de la llegada de Rosa. La tercera zona permaneció completamente intacta. Sin un solo hoyo. Era la franja de control. Allí el agua continuó descendiendo pendiente abajo como siempre lo había hecho. Las cárcavas siguieron haciéndose más profundas con cada tormenta. Y el suelo volvió a endurecerse apenas unos días después de cada lluvia. Tener esas 3 zonas una al lado de la otra significaba que Clara ya no estaba junto a la cerca diciéndoles a los vecinos que creía que el sistema funcionaba. Ahora Clara ya no tenía que convencer a nadie con palabras.
Tenía un campo que podía recorrer junto a cualquier vecino escéptico y dejar que fuera la propia tierra la que hablara por ella. A finales del verano llegó la prueba más importante de todas. Una tormenta eléctrica de verdad comenzó a formarse sobre las colinas. Oscura. Pesada. De esas que todo el condado observa durante horas antes de que finalmente descarguen. Aquella mañana, antes de que empezara a llover, Clara y Lucía recorrieron una vez más todos los vertederos. Caminaron cada una de las 12 curvas de nivel utilizando la manguera transparente como nivel de agua. Comprobaron que nada hubiera cambiado desde la última lluvia fuerte. Retiraron algunas hojas y piedras sueltas de los canales revestidos con roca para asegurarse de que nada desviara el agua hacia donde no debía. Rosa permanecía apoyada en la cerca con los brazos cruzados, observando cómo las nubes crecían sobre la loma. Sin apartar la vista del cielo, dijo con tranquilidad: «Esta tormenta nos va a decir la verdad. Nos guste o no lo que tenga que decir». Cuando comenzó la lluvia, los hoyos de la primera curva de nivel fueron los primeros en llenarse. Exactamente igual que Rosa y Lucía habían calculado. El agua subió hasta alcanzar los vertederos reforzados con piedra. Después comenzó a deslizarse suavemente sobre ellos formando una lámina uniforme, en lugar de romper los bordes de tierra como ocurría antes. Desde allí avanzó por el pequeño canal de piedra hasta el siguiente hoyo. Y luego al siguiente. Y después al siguiente. Cada uno reducía un poco más la velocidad y la fuerza del agua antes de entregarla al siguiente. Mientras tanto, la arcilla compactada y las raíces de las plantas mantenían firmes los bordes. Nada se rompía. Nada se desmoronaba. Lucía permanecía junto a la cuarta curva de nivel con un cronómetro que su madre le había comprado precisamente para ese día. Mientras la lluvia caía con fuerza, iba anunciando los tiempos. 40 segundos para el primero. 1 minuto y 10 segundos para el segundo. Ese es más profundo y tiene más arcilla. 20 segundos para el siguiente de la tercera línea. Los tiempos no coincidían exactamente con los cálculos que habían hecho semanas atrás. Pero tampoco estaban lejos. Y lo más importante era que todos los vertederos resistían perfectamente. Ninguno cedía. Cuando el agua finalmente alcanzó el arroyo situado al fondo del prado, ya no era aquella corriente marrón y violenta que atravesaba el terreno como una inundación. Ahora avanzaba lentamente, con mucha menos fuerza, transportando muchísimo menos barro, y representando un riesgo mucho menor para todo lo que hubiera aguas abajo. Ese día no llegó ni una sola gota de barro hasta el camino del condado. Clara permaneció bajo la lluvia junto a la cerca. Lucía estaba a su lado. Las dos completamente empapadas, mirando cómo el agua seguía exactamente el recorrido que debía seguir. Ninguna dijo una palabra durante mucho tiempo. No hacía falta. El campo ya estaba hablando por ellas. La zona donde habían dejado los antiguos hoyos sin modificar tuvo un resultado muy distinto. Uno de los bordes volvió a romperse durante la misma tormenta. Un nuevo río de barro descendió pendiente abajo. Clara y Lucía tuvieron que salir bajo la lluvia para contener los daños antes de que empeoraran. No fue un desastre, pero sí una demostración perfecta de cómo funcionaba el antiguo sistema. Y, curiosamente, ese pequeño fracaso hizo todavía más creíble el éxito del nuevo. Demostraba que la tormenta había sido suficientemente intensa como para poner ambos sistemas a prueba. No había sido una lluvia suave. Había sido una tormenta real. Y un sistema había resistido. El otro no. La misma tormenta golpeó con igual fuerza la finca de Héctor Brice. Pero allí la historia fue muy diferente. El agua arrancó parte de la capa fértil del suelo. Abrió una nueva cárcava que la semana anterior no existía. También llegó barro hasta el camino del condado. Incluso más que en la propiedad de Clara antes de realizar las mejoras. Tanto que una camioneta tuvo que reducir la velocidad para atravesarlo sin quedarse atascada. La corriente derribó un poste de la cerca en la parte baja del terreno y arrastró varios metros de alambre.
En uno de sus cultivos inferiores el agua quedó completamente estancada y echó a perder una parte de la siembra. Cuando Héctor levantó la vista hacia el prado de Clara durante aquella misma tormenta también vio mucha agua. Pero la diferencia era imposible de ignorar. Incluso para alguien que había pasado todo el verano riéndose de ella. El agua permanecía dentro de la propiedad de Clara. Se desplazaba ordenadamente. No destruía la tierra. No escapaba para convertirse en el problema de otro. Héctor nunca apareció para pedir disculpas. No era esa clase de hombre. Y Clara jamás esperó que lo hiciera. Pero un par de semanas después, cuando su propio campo ya se había secado lo suficiente para caminar sobre él, apareció junto a la cerca con el sombrero entre las manos. La pregunta que hizo ya no tenía nada de broma. ¿Cómo supiste cuál de los estanques debía llenarse primero? Clara no respondió señalando un solo hoyo. Lo invitó a recorrer toda una curva de nivel. Caminaron desde el primer hoyo, situado en la parte alta de la pendiente, hasta el último, donde el agua abandonaba el sistema de forma segura. Le mostró cómo cada vertedero estaba apenas un poco más bajo que el anterior. De ese modo, toda la línea funcionaba como una escalera construida para el agua. No para las personas. Héctor permaneció un largo rato en la parte baja observando toda la pendiente. Finalmente dijo algo que hizo comprender a Clara que realmente había entendido. Le confesó que, en 15 años trabajando su propio terreno, el campo bajo nunca había drenado correctamente después de una tormenta. Quería saber si un sistema parecido podría funcionar allí. Clara respondió que sí. Pero no de la manera que él esperaba. No iba a entregarle una copia de su diseño para que excavara 120 hoyos idénticos. Porque su terreno no era igual al suyo. Un sistema diseñado para una finca no sirve automáticamente para otra. Aunque ambas compartan la misma cerca. Le recomendó empezar poco a poco. Primero debía medir cuidadosamente la pendiente. Tal como Rosa había hecho con ellas. Después observar por dónde circulaba realmente el agua durante la siguiente lluvia importante. No confiar únicamente en la memoria. Comenzar con 8 hoyos. Lejos del camino del condado. Así, si cometía un error, no tendría las mismas consecuencias que ella había sufrido. Marcar cada vertedero sobre un plano antes de mover una sola pala de tierra. Y después de la siguiente tormenta volver a medir absolutamente todo. Comparar lo que realmente había ocurrido con lo que esperaba que ocurriera. Porque era precisamente en esa diferencia donde estaba el verdadero aprendizaje. Héctor no fue un alumno fácil. La primera tarde en que salió a medir su terreno utilizando el nivel que Lucía le había prestado quiso colocar el primer vertedero unos metros más allá del lugar correcto. Simplemente porque así le resultaba más cómodo trabajar con la maquinaria. Lucía permanecía en la parte baja sosteniendo uno de los extremos de la manguera transparente. Héctor sostenía el otro. Cuando el agua se estabilizó, quedó casi 8 centímetros por encima de la marca donde él quería construir. Lucía no discutió. No intentó convencerlo. Simplemente sostuvo la manguera. Y dejó que fuera el agua la que hablara. Exactamente igual que su madre había dejado que el propio campo convenciera a todo un condado. Héctor observó durante un largo momento aquellos 8 centímetros. Después retiró la estaca. La colocó en el lugar correcto. Y nunca volvió a discutir con el nivel. Las primeras 8 depresiones de su terreno quedaron terminadas durante las semanas siguientes. Eran mucho más pequeñas y sencillas que las de Clara. Todas distribuidas sobre la curva de nivel más importante de su campo. Cuando llegó la siguiente lluvia fuerte, las 8 comenzaron a llenarse una detrás de otra. Exactamente en el orden que Lucía había dibujado semanas antes. Héctor permaneció junto a su cerca observándolo todo. No hizo ni una sola broma. Y, tratándose de Héctor Brice, aquello ya era casi un milagro. Aquella misma tarde cruzó hasta la finca de Clara. Todavía llevaba barro en las botas. Le pidió a Lucía que le enseñara su cuaderno. No quería llevárselo. Solo quería ver cómo organizaba todos aquellos datos.
Pero su terquedad todavía no había desaparecido del todo. Una semana después de empezar a construir sus 8 hoyos decidió, por iniciativa propia, que el cuarto vertedero no necesitaba rebajarse tanto como indicaban los cálculos de Lucía. Pensó que unos pocos centímetros menos no marcarían ninguna diferencia. Y además le ahorrarían una tarde colocando piedras. Lucía no discutió. Simplemente anotó la diferencia en su cuaderno. Tal como su madre le había enseñado. Todo debía registrarse. Aunque nadie quisiera escucharlo. 2 semanas después llegó otra lluvia. El cuarto hoyo retuvo el agua más tiempo del debido. La presión aumentó detrás del borde. Como el vertedero estaba demasiado alto, una fina corriente encontró otro punto por donde escapar. El agua abrió una pequeña cicatriz de barro pendiente abajo. No fue un desastre. Comparado con lo que aquel campo sufría antes, apenas era un detalle. Pero a la mañana siguiente Héctor fue directamente hasta ese lugar. Observó los pocos centímetros que había decidido ahorrarse. Y lo corrigió él mismo antes de que Lucía tuviera que decir una sola palabra. En un condado tan pequeño las noticias vuelan. Y todavía más rápido cuando quien había iniciado todas las burlas ahora era el primero en pedir ayuda. Poco después comenzaron a aparecer pequeños propietarios de ganado afectados por el mismo problema de sequía. Luego llegó una horticultora que perdía cada primavera un poco más de tierra fértil. Más tarde apareció un propietario cuyo pozo tardaba cada vez más en recuperarse. Exactamente el mismo problema que Clara había sufrido durante 3 años. Lucía dejó de entregar el mismo dibujo a todo el mundo. Comenzó a elaborar un diseño distinto para cada terreno. Porque había aprendido junto a su madre que ninguna pendiente se comporta exactamente igual que otra. Poco después de que los 8 hoyos de Héctor demostraran su eficacia, la escuela de Lucía organizó una pequeña feria comunitaria en el salón del pueblo. De esas reuniones donde termina asistiendo medio condado, tenga algo que aportar o no. Allí estaban varios de los compañeros que durante el verano se habían burlado llamando a su granja la granja de los estanques o diciendo que olía a pantano. Aquella vez, uno de los profesores le pidió que llevara un cartel explicando lo que realmente habían construido en el prado inferior. Lucía permaneció detrás de una mesa plegable mostrando un dibujo hecho a mano con las curvas de nivel y los vertederos de piedra. Respondía una pregunta tras otra. Precisamente de los mismos chicos que unos meses antes se habían reído de ella. Ahora se inclinaban sobre la mesa intentando comprender cómo podía dirigirse el agua hacia donde uno quisiera. Nadie pronunció un gran discurso. No hacía falta. Solo era una chica de 15 años explicando su propio trabajo a personas que finalmente habían dejado de pensar que no había nada importante que aprender de ella. Uno de los muchachos que más se había burlado. Un chico llamado Javier, cuya familia vivía un par de kilómetros más allá de la finca de Héctor. Permaneció frente al cartel bastante tiempo después de que todos los demás se marcharan. Observaba las curvas de nivel dibujadas por Lucía. Finalmente preguntó en voz baja, casi para que nadie más lo oyera, si algo parecido podría funcionar en el potrero de su familia, donde cada primavera el agua permanecía estancada durante semanas antes de permitir sembrar. Lucía respondió exactamente lo mismo que su madre había respondido a Héctor. Primero mide. Después observa por dónde va el agua. Y solo entonces empieza a cavar. Escribió su número de teléfono en una hoja arrancada del cuaderno escolar de Javier. Le dijo que su padre podía llamar cuando quisiera para revisar el terreno juntos. El muchacho dobló cuidadosamente el papel 2 veces. Lo guardó en el bolsillo de la camisa. Y Lucía comprendió durante el camino de regreso a casa que aquella expresión era exactamente la misma que había visto en el rostro de Héctor semanas antes. La expresión de alguien que ya no tenía más bromas. Y ahora solo conservaba una pregunta sincera. La misma cuadrilla del condado que meses atrás había dejado una advertencia para retirar todo el sistema volvió a inspeccionar el lugar antes de terminar la temporada. Esta vez el camino permanecía completamente limpio. El punto final de desagüe seguía protegido con piedra. No se había movido. Los hoyos se llenaban y vaciaban siguiendo siempre el mismo orden.
La erosión de toda la propiedad había disminuido de forma medible respecto al año anterior. Y Clara disponía de un completo registro de mantenimiento gracias a los meses de anotaciones que, para entonces, ya estaban escritas casi por completo con la letra de Lucía. El condado no declaró que aquel fuera el sistema perfecto para todas las granjas. Y precisamente esa prudencia hizo que todo resultara todavía más creíble. En la carta oficial que finalmente enviaron lo describieron como una demostración exitosa adaptada a un lugar específico. Una prueba de que aquel método funcionaba en ese terreno concreto. Aplicado de esa manera concreta. No una garantía de que copiarlo sin estudiar otro lugar produciría exactamente el mismo resultado. Clara leyó aquella carta 2 veces sentada en la mesa de la cocina. Después la guardó dentro de la misma caja de documentos donde permanecía el antiguo plano que llevaba escrito Prado de Filtración con la cuidadosa letra de un desconocido. Cuando se cumplieron 6 meses desde que excavó el primer hoyo, nadie podía seguir diciendo honestamente que el Prado inferior era un milagro. Porque no lo era. Se había convertido en algo mucho más difícil de discutir. Un cambio real. Medible. En una tierra que llevaba 3 años muriéndose. En la zona conectada, el suelo permanecía húmedo durante mucho más tiempo después de cada lluvia. No volvió a abrirse ninguna cárcava nueva. Y las 2 antiguas comenzaron incluso a rellenarse lentamente con sedimentos finos en lugar de seguir profundizándose. La hierba crecía más verde y más abundante siguiendo las curvas de nivel que en cualquier otra parte de la finca. Durante los días más secos del final del verano podía distinguirse desde la cerca un dibujo de grandes anillos verdes rodeados por el resto del terreno marrón. Cada círculo marcaba exactamente el lugar donde había un hoyo. Como si el propio paisaje hubiera dibujado un mapa sobre la tierra. El pequeño arroyo del fondo de la propiedad mantuvo agua durante varias semanas más que el año anterior. El pozo de Clara recuperaba su nivel con mayor rapidez después de llenar el bebedero del ganado. Varios de los hoyos más profundos conservaron suficiente agua para que las vacas comenzaran a utilizarlos por iniciativa propia durante las tardes más calurosas, pasando incluso de largo junto al antiguo bebedero. Y, por primera vez en 3 años, Clara consiguió realizar un pequeño segundo corte de heno en parte del prado. No era suficiente para hacerse rica. Pero sí lo bastante como para evitar vender parte del rebaño antes del invierno. Exactamente aquello que había temido durante todo el verano. El primero en darse cuenta fue el distribuidor de alimento para ganado del pueblo. Los comerciantes suelen fijarse en detalles que los demás pasan por alto. Aquel otoño el pedido de Clara fue más pequeño que durante los 2 años anteriores. Mientras cargaba los sacos en la camioneta, el hombre comentó la diferencia esperando escuchar alguna historia de dificultades económicas. Clara simplemente respondió. El prado vuelve a sostenerse por sí solo. El comerciante no añadió nada. Solo asintió lentamente y anotó la nueva cantidad en su libro de cuentas. Pero la siguiente vez que Héctor fue a comprar alimento, el propio distribuidor le preguntó sin que nadie sacara el tema si había visto lo que estaban haciendo en la finca Whitaker. Porque, fuera lo que fuera, parecía estar ahorrándole mucho dinero. No todo salió perfecto. Y Clara jamás intentó fingir lo contrario. Varios hoyos seguían secándose por completo durante las semanas más áridas del año. Una tarde, Lucía salió a revisar uno de ellos. Lo encontró completamente seco. Lo observó unos segundos. Después escribió una sencilla nota en su cuaderno. Secado estacional normal. No hay ningún problema. Porque aquel hoyo había sido construido deliberadamente poco profundo. Su función era llenarse rápido. Y vaciarse igual de rápido. Y estaba haciendo exactamente aquello para lo que había sido construido. El pozo profundo no volvió a llenarse de la noche a la mañana. Los canales de piedra seguían necesitando mantenimiento periódico, y Clara y Lucía los recorrían cada pocas semanas con un rastrillo para retirar hojas caídas y sedimentos antes de que se acumularan y causaran problemas. Las plantas de los bordes también requerían atención. Después de una fuerte helada invernal,
Varias tuvieron que ser reemplazadas porque el suelo se agrietó alrededor de sus raíces y una franja de juncos de uno de los hoyos inferiores murió por completo. Una fría tarde de febrero, Clara y Lucía las replantaron a mano. Arrodilladas sobre el barro medio congelado, con un balde lleno de nuevas plantas entre las dos. Mientras trabajaban, Lucía señaló, sin que nadie se lo preguntara, que aquella zona dañada era exactamente el lugar donde Rosa había advertido años atrás que algún día haría falta reforzar el borde. La anotación seguía escrita 3 páginas atrás en un cuaderno que ninguna de las dos había vuelto a abrir durante meses. Todo aquello no era una cura milagrosa para reparar en un instante el daño que 3 años de sequía habían causado. Era simplemente un campo al que, por fin, se le había dado más tiempo para conservar el agua que ya recibía. Y esa diferencia, por pequeña que pudiera parecer escrita sobre el papel, era exactamente la diferencia entre que Clara pudiera conservar todo su ganado, o verse obligada a vender parte del rebaño en el peor momento posible. Cuando llegó el otoño y realizaron aquel modesto segundo corte de heno, Clara volvió a entrar al banco del pueblo. Se sentó frente al mismo escritorio donde meses atrás había hablado con Ricardo Cruz. Pero esta vez salió del edificio sin las manos temblando sobre el volante durante el camino de regreso. No era rica. Ni siquiera podía decir que viviera con tranquilidad. Todavía no. Pero el préstamo seguía siendo manejable. El rebaño permanecía completo. Y, por primera vez en 3 años, regresó a casa sin pasar todo el trayecto haciendo cálculos que temía resolver. Con el paso de las estaciones, Rosa empezó a visitar el campo cada vez con menos frecuencia. Después de todo, tenía 73 años. Y nadie puede caminar eternamente de un terreno a otro. Tormenta tras tormenta. Temporada tras temporada. Pero cuando finalmente comenzó a quedarse más tiempo en casa, Lucía ya era perfectamente capaz de medir una curva de nivel sin que nadie supervisara su trabajo. Sabía construir correctamente un vertedero desde el primer intento. Era capaz de observar un borde derrumbado y descubrir inmediatamente que había fallado. Si el problema había sido una mala compactación. O si simplemente el agua había soportado una carga superior a la prevista. Solo observando la pendiente y el suelo bajo sus botas era capaz de reconocer que lugares de un terreno nuevo debían convertirse en verdaderos depósitos de retención. Y cuáles debían permanecer simplemente como puntos de infiltración que jamás conservarían agua durante más de un día. Una tarde, Rosa permanecía junto a la cerca observando cómo Lucía recorría el campo de un vecino, aproximadamente 1 kilómetro más abajo. Llevaba el cuaderno bajo un brazo. Cada pocos metros clavaba una estaca. Después comprobaba su posición con el nivel. Avanzaba despacio, pensando cada decisión con la misma paciencia con la que Rosa había recorrido decenas de campos durante toda su vida. Rosa habló muy poco. Nunca había sido una mujer de muchas palabras. Pero aquel día murmuró algo, casi para sí misma. Clara estaba lo bastante cerca como para escucharlo. La mayoría de la gente observa hacia dónde va el agua. Ella ha aprendido a preguntarse dónde debería empezar a perder velocidad. Aquella sencilla frase, pronunciada con tranquilidad una tarde cualquiera junto a una cerca, resumía toda una vida de experiencia. Era el conocimiento que Rosa había tardado décadas en construir. Y acababa de entregárselo, casi sin darse cuenta, a alguien lo bastante joven como para conservarlo durante otros 50 años. La última vez que Rosa visitó la finca Whitaker, antes de que su sobrina insistiera en que dejara de hacer viajes tan largos, no llevó consigo ni el metro plegable ni la sonda para el suelo. Solo llevó una silla plegable. La colocó junto a la 4ª curva de nivel. Y pasó allí la mayor parte de la mañana observando cómo Clara y Lucía trabajaban juntas en una nueva sección sin que nadie tuviera que darles una sola indicación. En un momento determinado, Lucía descubrió que uno de los vertederos se había desplazado ligeramente durante el invierno. Lo corrigió antes incluso de que Clara llegara a darse cuenta. Compactó arcilla fresca alrededor de las piedras utilizando la palma de la mano. Exactamente igual que Rosa le había enseñado años atrás. Rosa contempló toda la escena desde su silla, sin levantarse.
Cuando Clara volvió la mirada hacia ella buscando una aprobación silenciosa, la anciana simplemente hizo el más leve gesto afirmativo con la cabeza. Después volvió a mirar cómo el agua encontraba, una vez más, el camino correcto. Pasaron los años. Una mañana temprano, el prado inferior ya no se parecía en absoluto al supuesto pantano del que Héctor había bromeado tantas veces. Tampoco recordaba al terreno seco y agrietado que existía antes de que Clara levantara la primera palada de tierra. Largas franjas verdes seguían las curvas de nivel y podían verse perfectamente desde el camino del condado. Aquella mañana algunos de los pequeños hoyos conservaban agua. Otros permanecían secos, esperando pacientemente la siguiente lluvia. Exactamente para eso habían sido diseñados. Los canales de piedra seguían abiertos y limpios. Años de mantenimiento constante los mantenían así. Varias libélulas volaban muy cerca de la superficie del agua bajo la luz de la mañana. En algún punto de la orilla una rana lanzó un único croar antes de volver al silencio. En la parte baja de la propiedad, el pequeño arroyo seguía fluyendo con calma. El ganado pastaba tranquilamente sobre las zonas altas y secas situadas entre los hoyos. Como debe hacerlo el ganado. En la finca de Héctor también había aparecido una versión más pequeña del mismo sistema. Con el tiempo la había ampliado 2 veces desde aquellos primeros 8 hoyos. Lucía, ya más alta y más adulta, caminaba aquella misma mañana por el terreno de otro propietario. Medía la altura de un hoyo recién excavado utilizando un nivel mucho más moderno que la vieja manguera transparente con la que había comenzado años atrás. Llevaba el cuaderno bajo un brazo. Exactamente igual que antes lo llevaba su madre. Mientras tanto, Clara permanecía junto al primer hoyo que había excavado al comienzo de toda aquella historia. Aquel hoyo irregular, torcido, desigual, con un borde que nunca llegó a quedar completamente recto. Jamás quiso corregirlo. Nunca lo tocó. Nunca quiso hacerlo. Al cabo de un rato, Lucía terminó de medir y subió hasta reunirse con ella. Las dos permanecieron de pie junto a aquel primer hoyo torcido, como habían hecho tantas veces antes. Lucía le hizo una pregunta que repetía de vez en cuando el trabajo permitía detenerse un momento a pensar. ¿Aquella primera mañana imaginabas que todo esto terminaría así? Clara tardó más en responder de lo que tardaba normalmente. Observó una libélula cruzar lentamente sobre el agua. Después respondió. No. Sonrió levemente. Lo único que sabía era que el agua seguía siempre el mismo camino cada vez que llovía. Hizo una pausa. Y pensé que era algo a lo que valía la pena prestar atención. No sabía que algún día conocería a Rosa. No imaginaba que habría problemas con el camino del condado. Ni que Héctor acabaría frente a su cerca con el sombrero entre las manos haciendo preguntas sinceras en lugar de bromas. Tampoco imaginaba que Lucía terminaría recorriendo las fincas de otras personas con su propio cuaderno antes incluso de terminar la secundaria. Lo único que sabía, aquella primera mañana, con la pala apoyada sobre el hombro 6 años atrás, era que un campo moribundo merecía al menos un intento honesto antes de que alguien decidiera abandonarlo para siempre. Lucía no respondió. No hacía falta. Simplemente permaneció junto a su madre unos minutos más. Las dos contemplando aquellos 32 acres de tierra que alguna vez tuvieron el color apagado de una cuerda vieja. Y que ahora, 6 años después, lucían franjas verdes siguiendo la forma natural del terreno. Como si, por fin, alguien hubiera decidido preguntarle al agua hacia dónde quería ir. Y hubiera construido algo dispuesto a escucharla. Los vecinos siempre creyeron que aquel verano Clara Whitaker había excavado 120 estanques. Lo que realmente construyó, una obstinada palada tras otra, fueron 120 lugares donde la lluvia, por fin, recibió el tiempo suficiente para quedarse. Si esta historia te llegó de alguna manera, si alguna vez se rieron de ti por hacer las cosas de forma diferente, o si has visto como un terreno en el que nadie creía terminó demostrando todo su potencial, cuéntamelo en los comentarios y dime desde dónde nos estás viendo hoy.